Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo a todos los amigos que nos siguen a través del canal de YouTube. Aquí, como siempre, empezando y poniéndonos a disposición para desarrollar las actividades correspondientes a esta semana. Muy bien, empezamos entonces. Semana número 25. Área de comunicación para los grados de tercero. Su profesora, quien nos acompaña siempre, Aracelia Pasos Fernández. Bien, revisemos la guía de actividades. Ya saben, hay que escuchar un poquito el audio, revisar los recursos que nos proponen, leerlos, analizarlos y desarrollar las actividades propuestas. ¿Okay? La competencia que vamos a trabajar esta semana es escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. ¿Okay? Aquí una pequeña tingencia. Esta semana 25 es la continuación del proyecto iniciado en la semana 24. Muy bien. El título de la sesión es Contribuimos con la solución de un conflicto entre los vecinos. Miren la imagen tan bonita que he podido poner para que ustedes no vean, ¿ya? Cómo es cuando nosotros nos convertimos en agentes del cambio, podemos propiciar un estado de paz y armonía en nuestra comunidad. Muy bien. Planificador de actividades. ¿Cuál es el propósito de esta sesión? La siguiente, ¿no? Planificamos, redactamos, revisamos un texto argumentativo para contribuir a la solución de un conflicto entre los vecinos y lo publicamos en nuestro fanzine, ¿ya? Ok. Trabajamos 2 días, ya sabemos, el primer día vamos a planificar y escribir el borrador de este texto argumentativo y en el segundo día vamos a escribir la versión final y además vamos a hacer nuestra publicación. Bueno, el reto de la semana anterior, de la semana 24, fue la elaboración de un fanzine. Y ustedes tenían que enviarme solamente la portada, es lo que yo les pedí, ¿no? Y así lo han hecho. Miren, aquí tengo, por ejemplo, uno, que por cierto no pedí permiso para ponerlo, pero ya lo pongo aquí. Esta es la portada de uno de las revistas que ha creado uno de mis estudiantes. Le ha puesto por título, por nombre, el informativo, ha puesto imágenes relacionadas con el artículo central de la revista y ha puesto pues un pequeño mensaje, ¿no? El cambio depende de ti, ¿ya? Muy bonito. Cumplió con su reto entonces. Muy bien, semana 25 ya sabemos, trabajamos 2 días, ahora vamos a darle solución a ese problema que hemos observado en nuestra comunidad, ¿ok? Por lo cual vamos a elaborar un texto argumentativo, ¿ya? Y sobre el problema de la basura. Bien. Trabajamos con los materiales que tenemos en casa, ya saben, siempre haciendo uso de los materiales con los que contamos. Bien, vamos a recordar un poco para ubicarnos en el contexto de la problemática detectada. Habíamos visto en la semana pasada que el problema se refería acerca de la basura que se amontonaba en un parque aledaño a la comunidad, que era utilizada por todos los vecinos, y bueno, y un grupo de vecinos en la noche quemaba la basura, generando que se propagaran los humos tóxicos, ¿no? Y esto a su vez había causado enfermedades respiratorias y de alergia a otro grupo de vecinos, quienes obviamente, con mucha razón, reclamaban de que esta acción era inadecuada, incorrecta y atentaba contra la salud, ¿ya? Entonces los vecinos que hacían este tipo de actividad, decían que tampoco podían mantener la basura en casa porque esta basura al degradarse, ¿no? Generaba pues también olores dañinos y que perjudicaban la salud. O sea, ambos vecinos como que tienen sustento para realizar algún tipo de actividad, pero la actividad que están haciendo a lo mejor no es la indicada, no es la correcta, ¿ok? Muy bien, entonces, una vez que ya nos hemos centrado y recordado el problema que se presentó en la comunidad, nosotros tenemos que asumir una postura, es decir, nos vamos a seguir convirtiendo en ese agente de cambio que la sociedad necesita. ¿Okay? ¿Para qué? Para darle solución a ese problema. Entonces vamos a trabajar en base a 2 desafíos. ¿Ya? Nuestro primer desafío va a ser planificar y escribir la versión preliminar de nuestro texto argumentativo para contribuir en la solución de este conflicto. Ese va a ser nuestro primer desafío. Planificamos y escribimos un texto argumentativo que será remitido luego a los vecinos, ¿no? Y el segundo reto que tenemos es escribir la versión final de este texto argumentativo y lo vamos a publicar en nuestro fanzine, ¿ok? Muy bien, entonces el día número 1
vamos a planificar. Pero para ello vamos a recordar, como dice acá Aracelia, vamos a recordar qué es un texto argumentativo, ¿no es cierto? Es importante que nosotros lo recordemos, ¿ya? Entonces, un texto argumentativo es aquel texto que me permite expresar mis opiniones, mis puntos de vista acerca de un tema determinado, que puede ser de interés personal o de interés colectivo, ¿ya? Mediante el cual yo trato de convencer, de persuadir a los demás con argumentos que sustentan esta postura, ¿ok? Entonces, cuando nosotros escribimos un texto argumentativo tenemos la finalidad, o lo hacemos con la finalidad, de que las personas al leerlo compartan lo que yo siento y se convenzan de que es la mejor opción, ¿ok? Listo, muy bien. Recuerda que este texto que vamos a elaborar también va a ser publicado en nuestro fanzine con los otros productos que se van a obtener de las diferentes áreas de Aprendo en Casa, ¿ya? Muy bien, entonces para hacer esto tenemos que planificar la escritura de nuestro texto argumentativo. ¿Qué vamos a hacer para eso? Vamos a seguir una serie de secuencias. Lo primero que tenemos que hacer, como dice acá nuestra querida maestra, lo primero que tenemos que hacer es generar ideas. Ya sabemos cuál es el problema, ¿ok? Entonces ahora generamos ideas en base a ese problema. Una vez que genero mis ideas, las voy a organizar, ¿ok? Las voy a organizar, ¿no? De la más importante a la menos importante, ¿ok? Entonces las voy a organizar. De la que resolvería mejor el problema y de la que no tanto ayudaría, pero sí es importante que esté ahí, ¿ok? Muy bien, listo. Luego, una vez que ya organicé mis ideas, por orden jerárquico, por orden de importancia, voy a diseñar un plan. Para este plan, a mí lo que me va a ayudar es responder estas preguntas, ¿ok? Yo respondo estas preguntas y ayudo a diseñar un plan de escritura, ¿no? Preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es el problema? Ya lo sabemos. ¿Cuál es mi postura? O sea, ¿qué pienso yo? ¿Cuál es la mejor solución? ¿Cuál es la mejor opción para resolver esto? ¿Con qué argumentos sustentas esa posición? ¿A quién vas a dirigir ese texto? ¿Por qué vas a elaborar este texto? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿No? ¿Y qué tipo de lenguaje vas a utilizar? Bueno, aquí podría haber una pequeña observación también, ¿no? O sea, a pesar de que es un texto que va a estar en mi comunidad, no quiere decir que voy a utilizar un lenguaje muy informal, al contrario, ¿no? Tiene que ser un lenguaje formal, ya que es un documento importante, ¿ya? Y que va a repercutir en toda la vida de mi comunidad. Ok, muy bien. Entonces, una vez que ya hemos hecho esta pequeña secuencia para nuestra planificación, lo que vamos a hacer ahora es poner manos a la obra y escribimos nuestro borrador, porque lo primero vamos a hacer un borrador de mi texto argumentativo, ¿ok? Entonces, pero para ello, para yo empezar a escribir, es necesario que yo conozca cuál es la estructura de un texto argumentativo. Ya sé lo que es, ahora tengo que saber qué partes tiene. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a ver en el recurso número 2, no es 1, es recurso número 2, donde está la estructura del texto argumentativo. ¿Ya? Entonces, en un momento yo voy a pasar para enseñarles lo que contiene esto. Bueno, contiene la postura, que vendría a ser la tesis, los argumentos y la conclusión. Veámoslo. Ahí está. Miren, ¿ve? El texto argumentativo se compone de 3 elementos. ¿Ya? La tesis, los argumentos y la conclusión. ¿Ok? Ya, aquí he hecho una pequeña atingencia también. Dice, no olvides, el texto argumentativo debe llevar primero un título, ¿ya? Que está relacionado obviamente con el tema al cual vamos a tratar. Debe haber una pequeña introducción y dentro de la introducción debe estar la tesis, es decir, la postura que yo tengo, ¿ya? Si estoy a favor, en contra, ¿ok? O cuál sería la mejor opción. Luego vienen los argumentos, que son las razones que van a validar mi tesis, ¿no? Que van a hacer que mi tesis sea importante, ¿ok? Y luego viene la conclusión. Como dice acá, ¿no? La postura presenta una breve introducción y lo que tú vas a argumentar generando el interés del lector. Los argumentos son los fundamentos, ¿no? Las razones que van a defender tu tesis, y la conclusión vendría a ser la síntesis de la idea principal y de los argumentos. ¿Ya? Volvamos entonces acá. Listo. ¿Ya? Muy bien, entonces
Una vez que ya hemos conocido la estructura, miren, ya sabemos dos cosas. Ya sabemos qué es el texto argumentativo y ya sabemos cuáles son sus elementos, ¿vale? Listo. Una vez que ya hemos trabajado esto, lo que vamos a hacer es empezar a escribir, ¿ya? Empezamos a escribir, ¿ya? Y cuando vayamos escribiendo, esto no debe perderse de vista, por ningún motivo, ¿ok? No debe perderse de vista. ¿Para qué escribo un texto? Porque yo quiero dar a conocer mi opinión, mi punto de vista sobre lo que yo he determinado como un problema, ¿ya? Muy bien. Hasta allí entonces hemos concluido el primer día de actividades, cuando yo me puse a escribir el borrador de mi texto argumentativo, ¿ok? Una vez que ya hice eso, voy a pasar al siguiente día, en donde mi principal desafío será escribir la versión final de este texto argumentativo, que me va a ayudar a solucionar el problema que yo he detectado, que es el problema de los residuos sólidos, y lo voy a publicar en mi fanzine, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en el segundo día? Bueno, lo primero que tengo que hacer es revisar y corregir, ¿ya? O sea, ese borrador que yo preparé el día anterior, voy a hacer que alguien lo revise y me haga llegar sus correcciones. Me diga, bueno, aquí te has equivocado, creo que este argumento podría ser de esta manera, ¿no? Para que te entiendan mejor, etcétera, ¿ya? Luego, escribimos la versión final. Una vez que ya revisaste y corregiste, ya ahora sí puedes escribir la versión final. Lo puedes hacer a mano o lo puedes hacer en tu computadora. Eso ya depende de los recursos que tú tengas, ¿ya? Una vez que ya escribiste la versión final, vas a publicarlo en tu fanzine y lo vas a colocar en la sección que se ha determinado que debe ir este artículo, ¿ya? Es decir, por ejemplo, si nosotros hemos considerado que debe ir en la nota más importante, en la sección más importante, ahí lo vamos a poner, ¿ok? Muy bien. Luego, una vez que ya lo hemos publicado en nuestro fanzine, vamos a revisar que nuestro fanzine esté correctamente realizado. Es decir, que cumpla con las indicaciones dadas en la semana anterior, porque recuerden que la semana anterior el reto principal era elaborar el fanzine, ¿no? Entonces, se supone que ustedes han hecho una portada, han hecho una contraportada, han puesto el índice, han puesto la presentación o editorial, han puesto algunas secciones y esta semana vamos a poner nuestra sección y también podrían poner las secciones, incluir los artículos producto de las otras áreas, ¿ya? Entonces ya eso depende de ustedes, ¿ok? Listo. Una vez que ya terminaste de hacer esto, que ya engrampaste, que ya pegaste, que ya cosiste, dependiendo de cómo tú lo hayas hecho, vas a presentárselo a tu familia y cuéntale la experiencia. ¿Cómo hiciste, qué materiales utilizaste, qué recursos empleaste, de dónde obtuviste la información, cómo hiciste para redactar el texto, etcétera? Vas a conversar con tu familia y luego, pues también si gustas, lo puedes publicar en el muro de tus redes sociales, especialmente Facebook, que es la que más trabajamos, y no olvides que lo haces con el hashtag Aprendo en Casa, ¿ya? Muy bien. Finalmente, miren, ya terminamos los 2 días. Está muy fácil el trabajo porque la semana pasada nosotros ya hemos adelantado un poco lo que es el texto argumentativo. Entonces, para nosotros esta semana resulta mucho más sencillo, ¿ya? Solo hay que tener en cuenta esto de acá, nada más. Esto de acá es la base. Si yo manejo bien esta estructura del texto argumentativo y sé cuál es el propósito de mi texto argumentativo, no voy a tener ningún problema. Yo sé que todos ya hemos identificado cuál es el propósito, ¿no? El propósito es darle solución a ese problema que hemos observado en nuestra comunidad, ¿ya? Listo, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora finalmente? Vamos a evaluarnos. Vamos a evaluar el trabajo que hemos realizado durante este proyecto, semana 23 y semana 24. Lo hacemos con el recurso número 1. Aquí hay un error, ¿ok? Es recurso número 1. Y sería esto, la autoevaluación, ¿ok? Muy bien. Bueno, recuerda que todo lo que tú utilices tiene que ser materiales que estén a tu alcance y todo depende de tu creatividad, ¿ok? Tenemos en cuenta aquí y nos apoyamos entre unos y otros para poder aprender, ¿ya? Las evidencias van a ser el texto argumentativo, ya corregido, ya con la estructura correspondiente.
de acuerdo al propósito que se persigue, ¿ok? Y esto, que también es muy importante, ¿no? No olvidemos seguir cuidándonos, utilizar mascarilla, distanciamiento social, lavado de manos y por favor los papás que nos sigan apoyando. Yo les agradezco bastante desde aquí que nos apoyen y que sean nuestra principal ayuda en casa. ¿Okay? Muy bien, eso es todo mis queridos chicos para esta semana, semana 25. Cualquier cosita nos comunicamos a través de los grupos. Ya nos vemos también en la retroalimentación. Y a nuestros amiguitos que nos siguen en el canal de YouTube, por favor, suscríbanse al canal, denle a la campanita. Yo todas las semanas subo los vídeos de los temas que vamos tratando en la plataforma Aprendo en Casa y estoy para ayudarlos. Cuídense mucho, mil bendiciones y ya nos vemos. Bye, bye.